El revólver es un cuento de la escritora española Emilia Pardo Bazán, publicado en 1895, y es una de sus obras clásicas feministas. El cuento comienza narrando de un narrador sin nombre que está en conversación con Flora, una mujer de más o menos 35 años que brevemente le cuenta la historia de su vida. Se puede dividir el cuento en tres partes, donde la primera y la última parte son narrado por la narradora que no es nombrado, y la segunda, que constituye la mayoría del cuento, narrado por Flora, y es el relato de su matrimonio y partes de su vida. En la primera parte, la narradora observa a Flora durante una conversación entre los dos. Le parece como una persona que ha sufrido mucho y describe atributos, ambos físicos y su manera de hablar, que indican que ha vivido una vida de tristeza y sufrimiento. El cuento sigue con la historia de Flora, una historia de un matrimonio que comenzaba felizmente. Ella estaba realmente enamorada con su esposo Reinaldo, pero un año después de su boda, el carácter de Reinaldo cambió. Estaba todavía más duro y sombrío, y eso por haber desarrollado los celos violentos. Estos celos culminaron cuando un día Reinaldo le enseñó un revólver y le dijo que ya no tendría control de su vida, pero si él notó algo que le hería, le fusilaría. Después de eso, la salud de Flora empeoraba, pero nunca podía descansar, porque nunca podía descansarse del pensamiento del revólver. Ese empeoramiento duró hasta un día Reinaldo cayó de un caballo y murió. Y Flora dice que en ese momento realizó que ya lo amaba. Hay varios temas en el cuento. Lo trata, por ejemplo, de relaciones y matrimonios tóxicos y violentos, la opresión del hombre hacia la mujer y también de la violencia psicológica. El momento cuando Reinaldo le enseña el revólver muestra la hipocresía del esposo, porque él dice que la libera cuando realmente hace lo contrario. En una manera similar, el argumento que es por el bien de mujeres también fue usado para justificar el patriarcado. Ya además se puede aplicar esta crítica en patriarcal opresión en general también. Además, esta falsa libertad aparece muy claramente cuando Flora nos dice que Reinaldo de hecho eh, eh, la dejó hacer en cualquier cosa ella quería. Pero claro, ella no es realmente libre porque la amenaza siempre está pendiendo sobre ella. La fuerza de la opresión de Reinaldo se le muestra también cuando Flora cuenta que después de todo lo que pasó, ya estaba todavía enamorada con él. Ese se puede interpretar como una expresión por el hecho que la relación entre opresor y oprimido rara vez es simple. Y ese puede hacerlo más difícil actuar contra tu opresor. Porque claro, Flora sabe que lo que Reinaldo está haciendo es malo, pero hay también un lado dentro de ella que lo amaba. Una cosa más que es interesante analizar es lo que Flora dice en la primera parte cuando habla con la narradora. Las primeras palabras que Flora dice cuando responde a la narrador son nada es nada. Y luego dice nada es nada. Y no sé hacer que nosotros mismos convirtamos ese nada en algo. Esto puede interpretar en varias maneras y puede tener varias significaciones. Una opción es que lo refiere a los celos de Reinaldo, que aparentemente aparecen sin causa o razón. Él convierte nada en algo.
Otra opción es que refiere al miedo y el sufrimiento que Flora experimenta, que está realmente todavía en su cabeza. Y además, en el final del cuento, ella cuenta que el revólver nunca estaba cargado. Es también interesante pensar sobre la importancia y la presencia del revólver, que solo aparece físicamente una vez, pero está presente durante todo el cuento, y por eso da nombre al cuento. Todo eso muestra el poder de violencia psicológica y el sufrimiento que puede causar, tanto físico como psicológico. También se puede decir que El revólver es un cuento que pertenece al realismo, porque no tiene elementos fantásticos ni exagerados, sino que muestra una situación muy posible en la vida real. El matrimonio de Flora y Reinaldo empieza de una forma común y feliz, pero poco a poco se convierte en algo marcado por los celos, la enfermedad y el miedo. Nada de lo que ocurre en el relato es extraordinario, sino que son cosas que pueden pasar en una relación de verdad. Otro punto realista es la manera que Flora describe su cuerpo y su salud. Ella explica cómo los nervios y el miedo constante la fueron debilitando, cómo perdió la calma, el sueño y las fuerzas. El cuento presenta estos detalles casi de manera médica, como si el cuerpo de Flora fuera un reflejo directo de su sufrimiento interior. Esa atención a los efectos físicos del miedo hace que la historia se sienta muy real. Finalmente, también se puede ver lo realista en la psicología de los personajes. Reinaldo actúa por celos y obsesión, mientras Flora vive atrapada entre el amor y el miedo. Todo esto muestra la complejidad de las emociones humanas y cómo pueden destruir una vida.